Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo estamos? Ahí más o menos bien. Si no están bien, también no hay problema, ¿eh? No pasa nada. Vamos a comenzar con la palabra de Dios. ¿Les molesta si hacemos una muy breve oración, hermanos? Si les molesta, pues hay problemas que les moleste orar. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias por las ofrendas, gracias por la alabanza, la adoración. Por este tiempo que hemos tenido contigo, te pedimos que nos ayudes a que tu palabra pues sea de bendición a nuestras vidas, sabiendo que pues primeramente, Padre, nos procuramos predicar primeramente a nosotros mismos, Señor, y que sea de bendición a tu pueblo, Padre. Bendice mi vida, usa mis labios, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a poder vivir para glorificarte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. En una ocasión, durante la Guerra Fría en el año de 1983, un ejercicio militar llamado Able Archer, un ejercicio militar es un simulacro, vaya, ¿sí? Estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear. Este ejercicio, de nuevo, era un mero simulacro, en el que se usaban comunicaciones codificadas y algunos movimientos estratégicos. En la Guerra Fría, pues si saben, estuvieron involucrados Estados Unidos y en su momento la Unión Soviética, lo que ahora es Rusia. Pues ellos, era más que obvio que estaban espiando las telecomunicaciones. Entonces, pues ellos intentaban decodificar los mensajes. Era un doble trabajo, tenían que decodificar y traducir. El problema era ese, el lenguaje. Los rusos pues hablan ruso y los gringos hablaban inglés, ¿verdad? Estadounidense, iba a decir. Los modismos de los estadounidenses de repente no son un lenguaje del todo formal. Y en el ejercicio militar, al terminar dicha simulación, el ejército estadounidense dijo a través de la radio, "We'll stand down". Y esa frase, pues para cualquier angloparlante, pues significa retirada o pues hasta aquí. En el contexto de ellos significaba nos retiramos y todo vuelve a la normalidad. Digo, para los que estaban en la guerra, ellos entendían perfectamente la frase. El problema es que algunos de los espías de la Unión Soviética, en su paranoia y en su deseo pues, de ganar la guerra, creyeron que lo que significaba era que los americanos estaban en una posición defensiva previa a lanzar un ataque nuclear. Esto porque la palabra stand significa tomar una postura o permanecer. Entonces ellos dijeron, y ya se nos van a echar encima. Y el ejército soviético ya estaba a punto de lanzar un ataque nuclear. Pero por fortuna había otros agentes que estaban un poco más empapados del lenguaje americano y de los modismos y les dijeron, es que, a ver, no, te me estás equivocando, esto significa simplemente retirada, no significa que listos para el ataque. Y los disuadieron. Hermano, esta no es una historia inventada, esta es una historia real. Estuvieron a punto de iniciar una guerra nuclear por un malentendido. En la Biblia también vemos que había un hombre en el cual después de la muerte de Jesús tal vez le decían el Eterno, no porque fuera Dios. De hecho, había rumores, ya había llegado una edad avanzada para la gente de esa época. O sea, no crean que de repente, no todas las personas, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento te dice, y murió de 80 años, no es porque fuera algo común, es porque era algo fuera de lo común que alguien viviera tanto tiempo. 40, 60 años, algunos y 70 y se acabó la vida. Y había un hombre en el que tal vez los primeros cristianos decían, mira, este hombre no se muere. Es que dicen que nunca se va a morir. ¿Cómo crees? No, pero ¿por qué dices eso? Es que Jesús dijo que nunca se iba a morir. ¿Dónde? Pues Jesús dijo. Y tal vez indagando alguien le preguntó, empezaron a preguntarle, oye, ¿por qué le dicen el inmortal? No, pues es que no. Pues es que dijeron así, que no se va a morir. Y hasta que fueron a la fuente y le preguntaron a los discípulos, oye, ¿por qué le dicen a este hombre el inmortal? Pues es que Jesús dijo
que no se iba a morir. En la Biblia se nos muestra en el Evangelio según San Juan, casi al final, que cuando Jesús se lleva a Pedro y ve que de lejos lo está siguiendo Juan, Pedro le dice, maestro, ¿y qué de este? Y Jesús le contestó, si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Y la Biblia dice, y por eso se corrió el rumor de que Juan no iba a morir. Porque, y luego dice, pero Jesús nunca quiso decir eso, sino que si yo quisiera que él siguiera vivo hasta que yo regrese, a ti que básicamente Jesús le dijo, a ti qué te importa lo que yo haga con él, si yo quiero lo dejo vivo. No estaba diciendo, lo voy a dejar vivo hasta que yo regrese. ¿Se fijan? Uno de los primeros malentendidos, la Biblia nos los muestra. Leemos en Proverbios 30, versículo 6. Este sermón se llama, a manera de pregunta, ¿Dios me dijo? Así se llama. Dios me dijo, y ahorita van a ver por qué. Dice Proverbios 30, versículo 6. Bueno, desde el 5. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo a los que en él se refugian. Versículo 6, y en el que me quiero enfocar. Dice, no añadas a sus palabras, ¿qué más? No sea que te reprenda y seas llamado mentiroso. No añadas a las palabras de quién. A las palabras de Dios. Ok. De nuevo el sermón se llama ¿Dios me dijo? En la Biblia encontramos la riqueza de nuestra fe. Es una de las armas más poderosas que tenemos como creyentes. De hecho, la Biblia se describe a sí misma como una espada de dos filos. Algo curioso, cuando se escribió ese versículo, las espadas de dos filos no eran comunes. De hecho, el término, en realidad, ¿han visto las espadas de los persas que son así como curvas? Hace referencia a eso y por lo general no eran de doble filo. Pero curiosamente la Biblia sí es una espada de doble filo, porque bien es un instrumento de liberación, de bendición, pero también la Biblia la han utilizado para segregar, para oprimir o hasta para quitar vidas, para esclavizar. En la Biblia encontramos las palabras de Dios. Básicamente es la carta de Dios para los hombres donde vamos a encontrar nuestra riqueza, sabiduría, testimonios. Hasta encontramos ejemplos negativos y positivos, ¿sí o no? La Biblia misma nos dice lo que está escrito para nuestro ejemplo, es escrito, para que entendamos. De hecho, en el versículo donde Pablo dice eso, lo usa de manera negativa. Dice, es que lo que está escrito para ustedes, para que no pequen. Es decir, para que no sigan el mal ejemplo. Porque seríamos muy ingenuos si creyéramos que todo lo que está escrito en la Biblia lo tenemos que hacer. Porque, por ejemplo, encontramos el ejemplo de Samuel, el juez de Israel, el profeta, obediente a la voz de Dios. Pero también encontramos a un lado de él a Saúl, que justificó hasta el final su desobediencia a Dios. Encontramos el ejemplo de José huyendo de la mujer de Potifar, procurando mantenerse puro. Pero también encontramos a David fisgoneando a mujeres que se estaban bañando. Encontramos a Job manteniéndose a punta de peleas con Dios y a sus amigos con sus dichos bonitos, pero que en realidad estaban condenando injustamente a Job. O sea, hay de todo y para todos. Ahora, como cristianos, es más que obvio que necesitamos mantener una comunión con Dios, ¿verdad? Dios, todos estamos de acuerdo en que Dios nos sigue hablando, ¿verdad? A ver, hermanos, ¿a través de qué cosas o medios Dios nos habla? Los escucho. ¿Cómo? De la palabra, de la Biblia. ¿Qué más? De personas, excelente. ¿Qué más? De las circunstancias. Excelente. ¿Qué más? En sueños, visiones de repente, sermones, de libros.
de la oración, ¿verdad? Dios nos habla de muchas maneras. Ok, y aquí es donde quiero que nos enfoquemos. Acuérdense que yo no empiezo a aventar historias a lo tonto, todo tiene un porqué, van a ver por qué. La comunicación. Comunión y comunicación son palabras que pertenecen a lo mismo. Dios se comunica con nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Él no es un padre que simplemente nos dejó una carta y nos dijo, hasta pronto, ahí te dejo mi voluntad y nunca más vuelvo a saber de ti pues ya hasta el final de tu jornada ahí nos volvemos a ver. No, Dios nos sigue hablando. Y siempre que Dios nos habla, tiene un propósito. Pueden haber varios propósitos para que Dios nos hable, ¿estamos de acuerdo? Dios nos puede enseñar, nos puede dar claridad de algo, ¿sí? Nos pasa un evento, un infortunio, y decimos, Dios, ¿para qué o por qué? Ah, Dios nos habla. Nos puede dar una respuesta a una oración, ¿verdad? De repente estamos pidiendo por un trabajo, por lo que quieras, y Dios se comunica contigo dándote provisión, o Dios te dice, ve a tal lugar. ¿Cuántos no hemos escuchado, salud, testimonios que de repente el Señor te pidió que me des provisión para esto, y de repente Dios le dice, ve a tal lugar? Señor, ¿para qué? Tú vete a tal lugar, que vas a tal lugar y pum, provisión. ¿Sí o no? Nos ha pasado de alguna u otra manera. Nos anima o exhorta. A veces la palabra, fíjense que yo siempre he tenido con un problema porque en la iglesia evangélica la palabra exhortar la agarran como sinónimo de regañar. Te voy a exhortar, hermano. Fíjate que hiciste, la Biblia dice exhortar como animar, no regañar. Amonestar, sí, es llamar la atención. También nos habla Dios con el propósito de amonestarlos o para darnos una misión en específico. ¿Alguien cree que hay algún otro propósito por el que Dios nos pueda hablar? ¿O con qué otro propósito Dios nos puede hablar? Según yo, englobé casi todos los propósitos por el que Dios nos habla. Hasta aquí, vamos a ver, ¿vamos claro? ¿Dios nos habla? Sí. De muchas maneras, ya vimos de cuáles. Con un propósito, según yo, casi son todos. Ahora, a todos Dios nos ha hablado, ¿sí o no? Nadie puede decir, es que a mí Dios, yo nunca. Ahora, ¿ustedes han oído hablar del llamado ciclo de la comunicación? Eso se ve en primaria. El ciclo de la comunicación consta de 3 partes, básicamente. Es emisor, receptor y el mensaje. Hay otros elementos como el ruido. Pero en este caso, por ejemplo, cuando tú estás en oración, pues puede que estés en silencio, como tú quieras, y de repente Dios te responde en oración. Ahí Dios se vuelve el emisor del mensaje. Dios te da un mensaje. O estamos aquí predicando y de repente Dios habla de alguna manera. Estamos en la alabanza y Dios habla. Así que Dios se vuelve el emisor de un mensaje. Dios está entablando con nosotros comunicación. Ahora, todos aquí hemos recibido algún mensaje de Dios, ¿no? Recuerden cómo Dios nos habla, hermanos. No crean que has recibido un mensaje de Dios. Hay quienes dicen, es que no. ¿Por qué no? Es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Hermanos, a ver, no es de a fuerzas escuchar una voz audible. Y quien diga que a fuerzas tienes que escuchar una voz audible, está fuera de sí. No es obligatorio. En la Biblia, no todos escuchaban voces audibles, hermanos, que quede claro. Hay ejemplos donde muchos escucharon voces audibles. Por ejemplo, cuando Pablo, dicen, cae del caballo, en la Biblia no dice ningún caballo. Cuando Pablo cae, dice que él escuchó una voz. Los demás no escucharon nada. Cuando Jesús está en el templo y que llegan unos griegos con él y les dicen, muéstranos, le dicen a Felipe, oye, muéstranos a Jesús. Y dicen que se escucha una voz que dice en el cielo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Jesús escuchó una voz audible. Moisés escuchó una voz audible. Algunos profetas escuchaban, pero los demás escuchaban voces interiores. Pero de cualquier manera, cuando Dios nos da un mensaje, no a fuerzas debe de ser en voz audible. Tú de repente estás teniendo una circunstancia en tu corazón. No sé, dices, es que, ay Dios, ¿cómo te puedo servir? Porque no sé cómo servirte.
Dios, yo tengo este talento, pero no sé, ¿cómo te puedo servir? Y en la predicación tú escuchas una palabra donde Dios te conmueve o te mueve a servirle. Ahí escuchaste un mensaje de Dios. Así que les pregunto, ¿a todos aquí nos ha hablado Dios? Sí. Es más, hasta a los no creyentes Dios les ha hablado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A todos Dios nos habla. Que lo escuchemos y le hagamos caso, eso dijo doña Chonita, es otra historia. Ahora Dios nos da un mensaje. Ahora, cuando Dios nos da un mensaje, hay que entender que puede que haya 4 distintos destinatarios o 3 englobados. Puede ser la iglesia, o un grupo de personas en específico, puede ser una persona en particular, o un tercero, pues, o puede ser a ti mismo. ¿Por qué puse primero la iglesia? Pues porque a Dios le importa la iglesia. El evangelio, hermanos, normalmente se dice, la salvación es individual. Hermano, la salvación es de un pueblo, ¿sí? Consta de individuos, pero la salvación es de un pueblo. Dios salvó un pueblo. No hay que individualizar el evangelio, porque por eso de repente dejamos de preocuparnos por los demás. Pero bueno, normalmente se dice, cuando Dios te da un mensaje, primero es para ti. No necesariamente. No necesariamente el mensaje va a ser para ti. Porque ¿qué tal si Dios te da, por ejemplo, un mensaje de que, no sé, ¿qué te gusta que Dios te diga? Te enfatice una palabra, tú estás leyendo y te está hablando Dios del hurto. Pero tú dices, Dios, ¿por qué me estás hablando de esto? Y sientes un fuego en tu corazón y dices, Dios, pero a ver, y empiezas a analizar tu vida. Es que no hurto, no, ni en mis diezmos, ni en las ofrendas, ni en mi trabajo, no hurto de nada. Pero de repente te topas a una persona que está batallando con eso y te das cuenta que el mensaje era para ti. No, hermano, no necesariamente el mensaje es primero para ti. Ahora, fíjense, hermanos, cuando Dios nos habla, hay desafíos que se enfrentan, aunque muchos digan, ¿cómo que hay desafíos? No, hermano, claro que hay desafíos, porque si fuera tan fácil o tan claro recibir y dar un mensaje de Dios, bueno, nos ahorraríamos y no hubiera tantas sectas. Claro, también el corazón del hombre tiene mucho que ver, pero muchas veces hay malos mensajes que se dan. Y quiero que analicemos 4 puntos en general que debemos tomar en cuenta cuando Dios nos habla. El primer punto es, y lo vamos a ir viendo de uno por uno, es estar atentos al mensaje. El número 1 es estar atentos al mensaje. El número 2 es saber a quién o a quiénes está dirigido. Es decir, destinatarios. El 3 es el propósito del mensaje. Jonathan está haciendo trampa, está tecleando. No, a mano. El 4 es lo que debemos hacer con él. En la universidad se enojaban cuando muchos estaban así. Y decían, no, ese es trampa. Y ahorita está peor porque es con el celular, nomás toman la foto. Lo que debemos hacer con el mensaje. Ahora, ¿es exageración? No, hermanos, fíjense. En la Biblia vemos cuántas veces Dios ha hablado. Dios ha hablado a particulares en mensajes que son para ellos mismos. Les pongo un ejemplo que creo que todos conocemos. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés en Números 20:10? Lo regañó y le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Todo sucedió porque para variar el pueblo de Israel se estaba quejando. Es que tenemos sed. Se estaban quejando, perdón. Se estaba quejando de que es que tenemos sed y es que nos trajiste a morir. Es que mira este lugar y dice Dios, Moisés, háblale a la piedra para que salga agua. ¿Y qué hizo Moisés? Pues ahí todo. ¡Pum! Os daremos de beber, rebeldes. Y Dios le dice, por no haberme glorificado, no entras, carnal. Ahí te quedas. ¿Ven? El mensaje era para él. Pero él
se lo repartió al pueblo mal. Por eso es que sí hay que tener atención cuando damos una palabra de parte de Dios. El número uno, atención al mensaje. En muchas ocasiones los mensajes que Dios nos dan pueden ser difíciles de entender. Les digo, en otras ocasiones simplemente nos hacemos los desentendidos. Fíjense, hermanos, cuando oramos, por eso, no sé ustedes, yo siempre tuve esa costumbre cuando oramos tener una libreta en mano. Cerca, bueno, ahora tenemos el celular, pero la verdad es que, bueno, al menos yo, por el, el TDAH, yo no puedo traer el celular mientras oro porque digo, voy a escribir algo y termino viendo Facebook y valió gorro. Entonces, mejor es tener libreta en mano porque si no, no nos podemos concentrar para anotar lo que Dios nos dice. De repente estás orando y viene a ti una palabra y la apuntas. A veces Dios nos va a referir a una parte de la escritura. ¿Sí? A todos nos ha pasado. ¿Cuándo nos ha pasado que, y al menos yo les puedo contar que sí tuve experiencias de que orando, todavía no había ni leído la Biblia ni siquiera una vez entera. Y Dios me daba un versículo tal cual así. Y yo decía, ¿qué? ¿Por qué este versículo? ¿O qué dice? Lo buscaba y decía, Jesús de Nazaret, ¿cómo que pues esto? Y no sabía ni que existía. Pero, o a veces Dios nos va a dar una meditación acerca de la palabra de Dios. Pero debemos de poner mucha atención a lo que Dios nos dice. Hasta esto parece, Luis, es que es obvio que tenemos que poner atención. Pues parece obvio, pero muchas veces algunos mensajes supuestos que vienen de Dios, te das cuenta que no parecen tanto de Dios por el contenido. ¿Por qué? Pues porque no se pone atención correcta al mensaje. La segunda parte, el destinatario. Cuando recibimos un mensaje de Dios debemos de preguntarnos, ¿para quién? ¿Para quién es esto? O preguntarle a Dios, Dios, ¿para quién es este mensaje? Puede que Dios nos responda en ese momento. Vemos en los profetas que Dios les decía, ve y dile a Darío, el rey de Persia, y le daba el mensaje. Ve y dile a los hijos de Israel, a la iglesia en ese tiempo, esto. O ve y dile a los hijos de Leví, a un grupo de personas en específico. O Dios le daba el mensaje nomás para él mismo. Hay varios ejemplos de todo ello. Pero hay veces en que Dios te da una palabra y no te dice el destinatario. De nuevo, el ejemplo que les dije del hurto, de robar. ¿No les pasa que de repente Dios les da una palabra y dices, es que a ver, Señor, esto no es, bueno, no sé qué tiene que ver con mi vida, pero de repente te topas con una persona y empiezas a platicar y te cuenta que está pasando por una situación y que resulta ser exactamente, como dijera San Alfonso, la situación de la que Dios te habló. Pues es ahí donde Dios te está diciendo el destinatario. La cosa es ser paciente. Porque muchas veces nos impacientamos y creemos que recibimos algo y órale, lo aviento para allá. Y no nos ponemos ni siquiera a pensar, ¿para quién es este mensaje? Les digo, vimos a Dios en muchas ocasiones diciendo, dile a tal persona, dile a tal persona. Cuando Dios no nos dice para quién es un mensaje, hay que orar. Hay que leer la Biblia y discernir para quién es. Porque muchas veces sucede que Dios te está llamando la atención a ti nada más. Y hermanos, el púlpito es un lugar peligroso a veces, es pegriloso. ¿Por qué? Porque a veces predicadores o quien se pare aquí, Dios le llamó la atención en algo y es como que no están a gusto porque Dios lo regañó y llegan y la reparten entre todos. Es que Dios dice que la iglesia está haciendo esto y esto y esto y esto. Y se agarran a chancletazos a la iglesia. Y de repente los hermanos dicen, están hablando, no sé, a ver, que la murmuración, supongamos, que Dios le dijo a esta persona, es que estás pasando, tienes lengua de víbora, hijo mío, o sea, te dicen de lengua bífida en la iglesia. Y tal vez todos los demás hermanos no están pecando en eso. Y se agarran, es que Dios dice que todos son una bola de murmuradores.
Y dicen los hermanos, ay caray. Y empiezan como en la Santa Cena con lo de Judas Iscariote, ¿verdad? Y, ¿seré yo, Señor? Y, oye, ¿no eres tú? Oye, se me hace que es el Poncho. Y dice Poncho, no, pues ¿yo qué? Yo vivo allá solo como ermitaño. Y no, pues entonces. Y todos nomás se quedan así, pues quién sabe, quién será. ¿Por qué? Porque no discernimos para quién es. Y muchas veces cuando no nos gustan los regaños los repartimos, como cuando están chiquitos, mamá le da el chanclazo a uno y dice, pues yo lo reparto a todos, pero es por no discernir, hermanos. 3, el propósito del mensaje. Ya habíamos dicho que hay muchos propósitos para que Dios nos habla. Miren, por ejemplo, en el libro de los Hechos vemos a Pablo y a Bernabé orando, ¿sí? Dice la Biblia que había en la iglesia de Antioquía profetas, evangelistas, y de repente dice que Pablo y Bernabé estaban ayunando y el Espíritu Santo les dijo, apártame a Saulo y a Bernabé para el ministerio que les tengo preparados. Entonces dice que orando se les dio una palabra y se fueron de misioneros. O Dios nos habla para darnos consuelo, como lo ha estado haciendo estos días. Y hermanos, aquí esta parte está enlazada con lo anterior. El propósito está enlazado con el destinatario. ¿Dios te dio un consuelo a ti? Ok. ¿Es para ti? Ok. Tú debes de discernir. Pues dices, el consuelo, pues bueno, a nadie le hace daño una palabra de consuelo. Pero ¿qué tal cuando Dios te está llamando la atención a ti? Debes de discernir, ¿me la está llamando a mí nada más? ¿O es algo que es para la congregación también? Porque si, claro, tú lo puedes decir a la congregación si tú quieres, pero lo que debes decir es, Dios me dijo que yo estoy fallando en esto. No decir, Dios me dijo que todos estamos fallando en esto. Porque eso está bien fácil, repartírsela a todos, pero no, hermanos. Debemos de entender cuando esa palabra es para nosotros y cuál es el propósito de esta palabra. Porque lo que sí debemos de hacer es, si el pueblo está fallando, pues decir, todos estamos fallando. Como decía Daniel, todos hemos pecado. En la oración a Dios dice, todos hemos fallado. Aunque Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Decía, todos te fallamos. Eso es lo correcto. Lo que no es correcto es de que si tú estás fallando, repartírselo a toda la iglesia. ¿Qué quiere Dios del mensaje? Es lo que debemos de preguntarnos. Y el cuarto punto, ¿qué hacer con él? Es decir, la entrega. Para esto, hay un espacio gigantesco en estos dos, pero vamos a empezar de aquí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sale? Esto se llama, bueno, les voy a decir un mensaje y se lo van a ir pasando en el oído, sin repetirlo, nada más una vez, y se lo van a ir pasando así, hasta llegar con el Jonathan, con el pastor Jonathan, perdón, me tragué lo de pastor. Disculpe, pastor. A ver, ¿cómo era? Ok. Al oído y sin repetirlo, en voz bajita. Vamos a ver. No se lo vayas a gritar, Poncho, ¿eh? No, sin repetir. ¡Ey! Sin repetir, no. Siguiente. Ese es el punto. Sin repetir. No. Levántate y anda. No, ya escuché. Bueno, a ver, hermano, ¿qué es lo que usted escuchó? ¿Cuál era el mensaje? Fíjense, era el siguiente: Dios levanta al caído y derriba al altivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se fijan? Y duró uno nomás, ¿eh?
¿Qué hacer con el mensaje? La entrega. La entrega, hermano, dice, ¿se parece al anterior? Sí, se parece al anterior, pero fíjense, hermanos, podemos estar haciendo los puntos anteriores bien, pero si en el último fallamos, la comunicación se viene abajo. Hermanos, el ejemplo que les dije es de la vida real. Un problema de comunicación estuvo a punto, o sea, ya estaban poniéndole el dedo, ya estaban diciendo, sí, vamos a lanzarlo, y de repente llegaron unos espías y, espérate, Sprosnik, así. Tranquilovsky le dijeron, no, es que ese mensaje no es eso. O sea, ¿se imaginan lo que hubiera, hermanos, una guerra nuclear? Probablemente no hubiéramos sobrevivido, ¿eh? No estaríamos aquí, o tendríamos 3 ojos o algo parecido. No, pero es que llevan a iniciar una guerra nuclear. Rusia contra Estados Unidos y no creo que nada más tuvieran una ojiva nuclear los rusos. Si hubiera sido un problema muy grande, al recibir un mensaje debemos de poner atención, discernir el destinatario, el propósito, y nos toca saber qué hacer con el mensaje. Y no estoy hablando si compartirlo o no. Eso es un punto sencillo. Aquí el problema en el que se falla es a la hora de entregarlo. Este ejemplo va a ser de lo más anacrónico y va a delatar que ya también estoy viejo, pero todos nos acordamos de los telegramas. Para quien esté viendo ese mensaje, los telegramas eran básicamente textos cortos, de muy pocas palabras, que daban un mensaje, ¿verdad? Era eso. Eran muy cortitos, eran concisos, y cuando entregaban los mensajeros los telegramas, ¿cómo lo hacían? Nada más tenían que leerlo en ocasiones, ¿verdad? Porque a veces muchos no sabían leer. Entonces supongamos que una persona recibe un telegrama y el telegrama dice, para Jonathan, te veré al final, lleva todo el paquete. Y de repente al llegar el mensajero dice, señor Jonathan, dice el remitente que se va a ver con usted el día de la muerte, pero que se lleve su equipaje. Entonces, suena ridículo. Pero ¿qué fue lo que hizo el mensajero con el mensaje? Lo interpretó. Mal, pero lo interpretó. Ese es el gran obstáculo. Hace tiempo yo estaba hablando con el pastor Jonathan de uno de los elementos de la comunicación es el ruido. Y de repente nos causa ruido quienes siempre dicen, es que Dios me dijo tal cosa, o Dios dice esto, o que tienen fama de ser muy sensibles a lo espiritual, o a escuchar la voz de Dios, o cosas así, que no hay nada de malo en ello. La Biblia nos dice en 1 Corintios 14, procuren hablar en lenguas, pero aún más el profetizar. O sea, es algo que debemos de perseguir como iglesia. El problema se encuentra en lo que hemos estado viendo, hermanos, que de repente se dice, Dios dice tal cosa, y por ejemplo, están dando cintarazos a quien no se los merece, o simplemente están malinterpretando un mensaje de parte de Dios, y ese es un obstáculo cuando escuchamos un mensaje de parte de Dios, porque cuando Dios nos da un mensaje, debemos de ser sensibles y saber ser sabios y discernir si Dios quiere que lo entreguemos tal cual nos lo dio o si quiere que lo interpretemos. Porque hay veces en que sí se necesita interpretar. Les pongo un ejemplo. Dios le habla a Samuel de chiquito. Samuel, Samuel. Él no sabe qué está pasando. Se levanta y va con Elí. Levántese, abuelo. ¿Qué pasó? No, pues usted me habló. ¿Quién te hable? Estás loco. Otra vez Samuel. Hasta la tercera ocasión le dice Elí, mira, vuelves a escuchar la voz, dile, habla, Señor, que tu siervo te escucha. De nuevo, necesitó la interpretación de otro para entender el mensaje. Los mensajes sí se tienen que interpretar, pero de repente no es tan fácil. No es ciencia nuclear tampoco, hermanos, porque Dios no nos habla, no crean eso de que la Biblia codificada está en códigos, que si le sumas tal y le divides, no, esas son
esas son puras patrañas, no, hermanos. Dios tampoco le está hablando a puros eruditos, no. Pero la interpretación es donde de repente se falla por la conveniencia propia o algo que le llaman los sesgos, es decir, prejuicios o intereses que pudiéramos tener. Hay veces en que por nuestro estado de ánimo incluso podemos malinterpretar una palabra de Dios. Por ejemplo, el libro que más se utiliza es el libro de Apocalipsis. Se utiliza Jesús de Nazaret. Está ya chole con ese libro, porque hay una guerra, Apocalipsis, y muchos pastores que de repente no están bien en sus estados de ánimos o mentalmente lo utilizan mucho. Entonces, es el problema de la interpretación. Muchas de las ocasiones Dios no está interesado en que nosotros interpretemos, hermano. Miren, Moisés, muchas gracias por acordarte de mi madre. Ya me siento fifí con esto. Hermanos, miren, otro caso, el de Moisés. Dios le dijo a Moisés, háblale a la piedra. Y Moisés se dejó llevar por su estado de ánimo, porque el pueblo ya lo tenía hasta la coronilla. ¿Y qué hizo? Golpeó la piedra y regañó al pueblo. Y Dios le dijo, no me glorificaste ante el pueblo, ¿eh? En otras palabras, Dios le dijo, me dejaste ver mal a mí. Eso es lo que significa eso. No es de que, gloria a Dios, os daré de beber rebelde. No, Dios no se enojó porque no dijo gloria a Dios. Es porque lo hizo ver mal. Los israelitas dijeron, perdón, pues es que tenemos sed. Pues ¿qué quieres que haga? No, hermanos, Dios no fue glorificado. Por ejemplo, hay otro caso. En Primera de Reyes 13 hay un caso en el que Dios le dice a un profeta, vete por el camino, no hables con nadie, no saludes a nadie, no hagas nada, no te detengas y vete a tu destino. Y de repente se va el profeta corriendo y le sale otro profeta, ¿qué onda? Quédate, échate un taquito. No, es que Dios me dijo que me fuera derecho, que no saludara a nadie, que no hiciera nada, que no hablara con nadie, pero a mí Dios me dijo que sí. ¿Y qué es lo que sucedió? La Biblia dice que el primer profeta se lo comió un león por culpa de que un tercero malinterpretó. Y de repente pudiera ser grosero, blasfemo, falta de fe, decir que tenemos que estar sojuzgando, hermanos. Porque interpretar la palabra de Dios, un mensaje de parte de Dios siempre es tentador, hermanos. Pero de repente muchos dicen, Dios dice así para reforzar su propia interpretación o reforzar su propia opinión. Un giro. Tristemente, hermanos, en el mundo evangélico usamos el he aquí Dios dice, o Dios me dijo, o Dios me hizo sentir tan a la ligera, que se nos olvida que a veces lo hacemos sin darnos cuenta para inflarnos el ego, o para ganar un mensaje, o para afirmar que mi mensaje es el chido, o mi opinión es la buena. Pero se nos olvida que un mandamiento de Dios dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. No es de que no jurarás, es no tomarás. Es decir, no vas a usarlo a la ligera. No se refiere al tetragramatón, no. Se refiere a simplemente decir, Dios me dijo, no más. Ya como una muletilla de lenguaje, vaya. Ahora, ¿cómo saber cuando algo no es de Dios? Bueno, no, la Biblia no nos enseña, nos ordena que tengamos que discernir los mensajes. Pablo en 1 Corintios 14 nos dice que cuando haya profetas, ¿sí se acuerdan lo que dice? Dice, cuando haya profetas entre ustedes, hable uno a la vez y los demás, ¿qué? Los demás callen y ¿qué más dice? A ver, vamos a ver si se acuerdan. Déjenme ver si lo encuentro este versículo. Dice que los demás, dice 1 Corintios 14, 28, del 27. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos, a lo más tres y por turnos, y que uno interprete. Si no interprete,
Perdón, 29. Y que hay dos profetas, dos o tres profetas, hablen y los demás juzguen. Pero juzguen el mensaje, no el mensajero, ¿eh? No, no hay que ser víboras, hermano. No, hay que juzgar al profeta. Sí, hay que juzgar lo que el profeta dice. Dios le dio incluso a Moisés una instrucción en Números. Le dijo, si se levanta un profeta en medio de ustedes y les dice, vamos a hacer esto, ¿cómo vas a darte cuenta que lo que dice el profeta es verdad? Dice Moisés, sencillo. Si se cumple lo que dice el profeta, es enviado de Yahvé. Si no, hay dos partes. En esa de Números dice, ignóralo, ignóralo. Ya, no lo tengas por profeta. Hay otra más agresiva que dice que lo tienes que sacar y apedrear. Pero eso se habla cuando te está instando a alejarte de la fidelidad de Dios. De hecho, una vez a mí me tocó a un pastor, que fue mi pastor, que él utilizaba mucho eso de que Dios me dijo esto. Y yo reuní todo el valor que tenía y le dije, hermano, ¿usted se ha dado cuenta que al decir tanto Dios me dijo esto? Y le saqué la Biblia y le dije, según este versículo, si no se cumple lo que usted dijo, lo tengo que ignorar completamente y no tengo por qué estarle haciendo caso de lo que usted me diga. Y él dijo, no, 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 yo no dije que Dios dijo, yo nomás dije que soñé esto. Ahí es donde muchos se hacen para atrás, porque básicamente eso te descalifica. No de la vida eterna, no, pero básicamente te descalifica como un profeta de Dios. Muchas personas se sienten ofendidas y no toman como su palabra como consejo. Y esto es triste, porque te dicen algunos, bueno, si no lo quieres tomar adelante, pero no soy yo, es Dios. Hermano, qué ego tan inflado. Qué ego tan inflado. Si Pablo te dice, toda profecía debe de ser juzgada y punto. Si queremos saber lo que dice Dios, hay que ver la Biblia. Aquí está. Si Dios habla, sí, hermanos, Dios nos habla a través de profetas. Pero toda palabra, hay que entender algo, hermano, toda palabra, a menos que me estén citando la Biblia, toda palabra de hombres es una interpretación de lo que Dios nos está diciendo. Por lo tanto, sea sermón, sea lo que sea, debe de ser discernida a la luz de la palabra de Dios. Y quienes predicamos o cuando damos mensajes, no debemos tener miedo que así sea. La Biblia, acabamos de leer en el libro de los Hechos, los de Berea, dice, ellos eran más nobles. ¿Por qué? Porque se pusieron a investigar lo que decía Pablo, a ver si concordaba lo que decía la Escritura. Hay que ser humildes y reconocer que nos podemos equivocar a la hora de dar un mensaje. Fíjate, la Biblia dice en Isaías que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que cumple todo aquello para cual Dios la envió. Entonces, si una palabra viene de Dios, a menos que la malinterpretes, va a cumplir con el propósito que Dios la mandó. Hermanos, debemos de ser sabios a la hora de dar un mensaje con el inicio de Dios me dijo, porque hay que acordarnos que lo que digamos, si lo malinterpretamos o lo entregamos mal, no solamente nos va a hacer ver mal a nosotros, va a hacer ver mal a Dios delante de las personas. No tiene nada de malo decir, fíjense que me acordé de este versículo, hermanos, quiero compartirles esto. No es pecado. Hermanos, Dios nos redimió, Dios nos santificó. No tenemos que estar diciendo, Dios me dijo. No, hermanos, miren, sentí darles este versículo. No pasa nada. Dios nos escogió como instrumentos. La gloria va a ser para Él para siempre, hermanos. Muchas veces damos testimonio de cómo Dios nos usa, que parecen una alabanza a nosotros mismos y al final lo terminamos con un santificado de es para la gloria de Dios. Ya que te pusiste a ti mismo en un altar, no, hermano. Recordamos que si el mensaje va más impregnado de nuestra interpretación y de nuestro ego, más que de las palabras de Dios, no va a ser inútil y no va a tener el efecto requerido. Y la Biblia nos dice que lo que vamos a tener al final va a ser alabanza de los hombres y se acabó, no de Dios.
No es pecado decir, ¿saben? Quiero compartirles esto que vino a mi corazón. Porque si es de Dios, la Biblia lo va a confirmar. Pero hay que asegurarnos que cuando usemos un Dios me dijo, verdaderamente hayamos cuidado que el mensaje venga de Dios. ¿Sí? Más bien preguntémonos, ¿Dios me dijo? ¿O verdaderamente es de Dios? ¿O simplemente quiero compartirlo yo? Porque hermanos, es más visible Dios cuando un mensaje viene del corazón, pero de un corazón que ama a Dios, un corazón humilde, un corazón que busca al Señor y que no busca recibir gloria. Es más palpable Dios en un mensaje de ahí que en algo que está impregnado en muletillas de Dios me dijo o aquí dice Dios. No, hermanos. Y sobre todo, hermanos, no usemos a Dios para imponer nuestras ideas y pensamientos. Más bien hay que ser sinceros diciendo, miren, yo opino esto. Yo creo esto. No es pecado. No es pecado, hermanos. Pero de repente como queremos vernos bíblicos, queremos usar de que la muletilla de el Espíritu Santo y yo pensamos, ay, carambas, cámaras, brother. Apóstol San Fulano. No, hermano, no es pecado. Para eso Dios nos redimió, nos limpió. Claro, si eres una persona que no está en constante comunión con la palabra, en oración, pues es más probable que no des un consejo que venga tanto de Dios, ¿verdad? Si algo viene de Dios a través del consejo de muchos, porque también podemos discernir una palabra al ponerla en discernimiento con el pueblo de Dios, o a través de la Biblia, o en la oración, o en la confirmación que Dios nos da, vamos a saber que es de Dios. Pero cuando algo no es de parte de Dios y usa el nombre de Dios, va a ser más perjudicial y va a terminar afectando mucho. Hermanos, de nuevo, muchas sectas se formaron porque alguien empezó con un Dios me dijo esto. Dios me reveló en sueños esto. Y ustedes saben, aquí es la sede de una de las mayores sectas que hay. Todo empieza con eso, con un Dios me dijo, Dios me mostró, pero impregnado de cosas y de un corazón malo. Entonces, hermanos, esto es lo que quise compartirles acerca de un mensaje de Dios. Dios nos llama a que busquemos hablar de parte de Él, pero aquí están unas pequeñas pautas para poder saber cómo entregar un mensaje de parte de Dios. Amén. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites en tu misericordia escuchar de ti, escucharte a ti primeramente. Ayúdanos a ser sabios a la hora de entregar lo que tú nos quieras dar, Señor. Saber cuándo un mensaje nos los das para nosotros, para una persona en particular, para un grupo en especial o para la iglesia. Ayúdanos a interpretarlo de la manera correcta o entregarlo de la manera correcta, Padre, para que de verdad tu nombre se vea glorificado y no cometamos el error que cometió Moisés. Y de repente si hemos cometido ese error, Señor, de vanagloriarnos o de levantarnos a nosotros mismos, Señor, perdónanos y ayúdanos a ser hijos tuyos fieles, de los cuales tu palabra dice que seremos como tu boca, Padre, que podamos quitar todo lo vil y solamente entresacar lo bello, que es tu buena palabra, y entregarlo de la manera más fiel, Padre, para que el mundo, Señor, te conozca y para que tu nombre se vea glorificado y seas conocido, Padre. En el nombre de Cristo nuestro